Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en otro nuevo video. Este video de un video anterior en cuanto al formato APA. Como les había comentado en el video anterior, bueno, pues está basado completamente en la página oficial de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Y bueno, también ya habíamos comentado en el video anterior que este formato de citación es uno de los más fáciles y es uno de los más utilizados actualmente utilizado por varias ciencias, y que bueno, habíamos comentado que es utilizado por la sencillez, la facilidad, la factibilidad de emplearlo, de aprenderlo y bueno, pues llevarlo a cabo. Entonces, bueno, estas especificaciones con respecto a todo el formato que debe llevar un documento recepcional o un proyecto propiamente dicho, y también las cuestiones que tienen que ver con referencias. Ahora, hay que clarificar algo que no se me olvidó decirles en el primer video: la diferencia entre bibliografía y referencia. La bibliografía va a ser o tiene que ver con una serie de documentos revisados, pero que no necesariamente están citados dentro del documento que yo estoy realizando. Entonces, pude haber, por ejemplo, leído a Freud y pude haber puesto una idea de Freud, pero no necesito documentarlo como tal. O puedo ponerla, que la leí, a lo mejor no la, simplemente hice una referencia muy leve, sin tanta especificación con respecto a la página exacta que quizás revisé, para que si alguien quiere revisarlo a mayor profundidad, entonces bueno, pues podrá hacer uso de esa referencia, leerla y saber un poquito más acerca de. En cuanto a las referencias, van a ser todos aquellos textos que sí utilicé y que necesitan estar clarificados en lo que yo puse. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de un documento recepcional, una tesis, una monografía, una tesina o cualquier modalidad que estemos empleando, necesitamos forzosamente poner referencias. ¿De acuerdo? Ahora, ya habíamos hablado que para poner estas referencias al final de nuestro texto, podemos tener una serie de fórmulas que nos permita eh, aprender más fácilmente cómo se cita. Ahora, hay una cuestión importante porque aunque varias revistas ahorita se han puesto un poquito exigentes en el sentido de que pues más de 7 autores ya son multitud, incluso hay algunas revistas que te piden un máximo de 5 autores en cuanto a un texto que estés presentando, en el sentido de que bueno, ya demasiados es como que, híjole, pues escribieron que un párrafo cada uno o de qué se trata. Entonces, ya las revistas se están poniendo un poquito más escrupulosas con eso de no tener o no permitir que se publiquen artículos con demasiados autores, y bueno, hay algunas otras que no. Entonces vamos a encontrar algunos artículos o algunos libros en donde sí haya una riqueza en cuanto a autores, y bueno, necesitamos saber cómo se citan esos libros. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a citar una referencia con varios autores. Entonces, bueno, cuando tenemos esta cuestión, tenemos que escribir los primeros 6 autores, seguido de 3 puntos suspensivos, y vamos a escribir el último autor. Entonces aquí tenemos el ejemplo para que no sea complicado entenderlo. Tenemos las fórmulas que habíamos estado presentando. Acuérdense que esta es una referencia de una revista. Entonces tenemos apellido, iniciales de nombre, apellido, inicial y sucesivamente así. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores y tenemos más. Vamos a poner 3 puntos suspensivos porque aquí quiere decir que aquí hay más autores, y ponemos el último autor. ¿De acuerdo? Esta es la forma en cómo vamos a hacer la citación de más autores.
¿Qué es lo que pasa con estos? Híjole, pues con la pena participaron en un texto donde no están referenciados. Eso es lo que sucede, por eso algunas revistas se están poniendo un poquito exigentes con este sentido de que no haya tantos autores, porque si no el trabajo de estos señores pues se pierde. Bueno, no se pierde, pero no va a estar marcado en una referencia como tal. Esta es la forma sencilla que vamos a hacerlo para citar. Después sigue exactamente igual como en las anteriores. Ponemos el título tal cual. Si ustedes ven aquí las comillas es porque así los autores lo marcaron, ¿sale? Entonces, por ejemplo, como es un estudio cualitativo, a veces ponen como una frase que impacte para poder entender de qué se trata el estudio. Entonces, por ejemplo, esta es una frase que tiene que ver con el estudio que se realizó. Entonces, este es el título, seguido de la revista, seguido de el volumen y la página. ¿Sale? Y aquí está, bueno, pues la referencia doy, así la maneja y así la presenta la revista, así la vamos a presentar nosotros. Miren, aquí están los 3 puntos suspensivos para que queden marcados en cuanto a después de los primeros 6 autores, 3 puntos suspensivos y el último. Continuando con esto, bueno, ya sabemos cómo hacer las citas al final del texto. Ahora vamos a ver cómo hacer la citación dentro de lo que vamos a llevar a cabo. Aquí tenemos 2 ejemplos del mismo autor en diferentes párrafos. Aquí tenemos el rollo, la idea que nosotros presentamos. Y bueno, esta idea nosotros la vamos a parafrasear. El parafraseado, como ya lo había mencionado en algún otro video, bueno, pues es decir, con tus palabras, lo que el autor está diciendo, no utilizar sinónimos, sino más bien es, el autor está diciendo esto, ¿qué es lo que yo entendí con respecto a lo que está diciendo? Indudablemente no nos podemos salir de, por ejemplo, yo me puedo encontrar un autor que diga, no sé, que el gateo, por ejemplo, no es un hito del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños no tienen forzosamente que pasar por gateo para poder caminar. Por ejemplo, no sé, lo dijo fulanito en el 2008, se me ocurre. Yo no puedo decir que el gateo no es importante para caminar. ¿Por qué? Porque eso no dijo el autor dijo que no es necesario que se presente para poder caminar. Pero si yo cambio el sentido, entonces ahí sí me estoy metiendo en problemas, porque si alguien conoce a este autor, entonces me va a decir, no, a ver, espérate, aquí malinterpretaste lo que está diciendo el autor. Jamás dijo esto y tú lo estás poniendo. Entonces hay que tener cuidado. La paráfrasis tiene que ver con decir con nuestras palabras lo que estamos entendiendo. ¿Sale? No poner lo mismo con otras palabras, o sea, ponerlo con sinónimos. No se trata de eso, sino entenderlo, saber cómo lo están manejando, incluso compararlo o confrontarlo con otros autores. Eso también se vale, ¿de acuerdo? Eso también es importante que lo pongamos. Puedo decir que fulanito dijo que el gateo no es un hito de la infancia. Y puedo encontrar a sutanito que dijo que sí, que es necesario. Entonces ahí tengo una idea que está confrontada. ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí la idea que yo leí de Segui, por ejemplo, y voy a abrir, antes de terminar mi párrafo, un paréntesis y voy a poner a Segui y el año en que lo dijo. Una cuestión importante. Realmente no sé de dónde lo están sacando, porque incluso yo estoy revisando el ejemplo que pone el APA y el punto, ese ya es como mi cuestión muy particular. Este punto, que es un punto final del párrafo, lo ponen aquí y el paréntesis se queda fuera del párrafo, ¿sale? Esto, desde mi punto de vista, es un error en cuanto a gramática, ortografía y lo que tenga que ver con las reglas del español. Entonces, si estamos hablando de punto final, entonces el punto tiene que ir aquí, después del paréntesis, no antes.
Entonces, realmente no sé de dónde está saliendo esta información porque a menos que haya salido una última actualización que yo no haya visto, pero en inglés incluso, aunque debería de estar el punto ni siquiera aquí, sino el punto aquí, antes de cerrar el paréntesis, porque así está la regla ortográfica en inglés, lo ponen en otro lado. Entonces, por favor, no cometan el error de muchos lugares de poner el punto aquí o ponerlo antes del paréntesis, a menos que bueno ustedes sean ingleses y vayan a escribir español siendo ingleses. Entonces, por favor, no cometan ese error y pónganlo como punto final, ¿de acuerdo? Esta es una manera de citar. Hay otra manera importante de poder hacer la citación y eso es al inicio del párrafo. Esta como tal no es tan al inicio, pero si se dan cuenta, pues esto es prácticamente un conector, una pequeña introducción a lo que va a decir otro autor. Entonces, podríamos decir que este es el inicio del párrafo y aquí tenemos el mismo autor, en este caso, Sewell, 2009, nada más que aquí fíjense hay una diferencia importante. Aquí lo tenemos dentro del paréntesis y el paréntesis acá está solamente en el año. ¿Sale? No podemos poner aquí un paréntesis así, copiar de esta para acá, porque estaría mal la forma de citación. Aquí cuando ya lo ponemos dentro del texto, o en medio, donde sea, siempre y cuando no sea al final, entonces en paréntesis solamente va a ir 2009, ¿de acuerdo? O el año. Estas son formas de llevar a cabo las citas. También podríamos haber eliminado esta partecita de introducción y podríamos decir Sewell por otro lado encontró que quién sabe qué, bueno, encontraron porque son varios, encontraron que no sé qué cosa, ¿de acuerdo? Son formas o estilos de citar. No todas las formas de citar un texto tienen que ir forzosamente así, que ya sea al final la referencia. Podemos poner la referencia al inicio. Ok, vamos a hacer una clarificación también en cuanto a cita primaria y secundaria. Lo ideal es que nosotros hagamos pura cita primaria, pero en algunas ocasiones vamos a tener que utilizar citas secundarias. ¿Qué es una cita primaria o de primera mano y una cita secundaria o de segunda mano? Pues la cita primaria implica que yo tuve el texto, lo pude leer, lo pude desmenuzar, lo pude entender y lo estoy poniendo tal cual. ¿Sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos aquí hablando de la decisión de hacerse la vasectomía y yo tengo a Amor y a sus colaboradores y estoy hablando de lo que ellos dicen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tuve que haber leído sí o sí Amor. ¿De acuerdo? Entonces, indudablemente, esta es una cita de primera mano. Yo tuve al autor, así valga la redundancia, en mis manos, lo pude leer, lo pude desmenuzar, lo pude entender y finalmente, bueno, pues plasmé lo que encontré, lo que me pareció interesante de acuerdo a mi tema en el texto. Y por otro lado, vamos a tener una referencia secundaria. Aquí, por ejemplo, tenemos a Liskin y también colaboradores. Tenemos el año en que ellos dijeron esto, pero yo no lo leí. Yo leí a García Moreno, ¿sale? Y en García Moreno me encontré a estos autores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Leí a Moreno, pero estoy referenciando a estos señores. No los encontré, quizá no los pude buscar, quizá su texto no lo encontré en internet, no lo pude documentar para revisar si efectivamente lo que dice Moreno, que dicen ellos, es así. Entonces yo lo voy a poner como una cita secundaria. Y para esto tengo referenciados a estos señores con el año en donde lo dijeron. Voy a abrir un paréntesis al final del párrafo y voy a poner cómo se citó en y a las personas que yo leí junto con el año. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí podría poner, no sé, una referencia vieja que yo a lo mejor no tengo la oportunidad de leerla y voy a poner que yo la leí en tales personas.
Esto es una cuestión importante y sí tengo que ponerlo así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no puedo nada más dejar estas referencias y poner donde lo leí porque yo no leí a estos señores. Entonces, ahí está también la cuestión de mi ética personal de decir qué sí estoy leyendo y qué no. Hay otra cuestión también importante, no puedo tener un marco teórico lleno de citas secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, si estoy dándome cuenta que necesito, bueno, más bien que estoy poniendo pura cita secundaria, pues lo mejor es, aunque me tarde más, buscar las referencias y leerlas para poder citarlas de primera mano o como una cita primaria, ¿de acuerdo? Ok, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de citas primarias y secundarias. Aquí, por ejemplo, en color verde se puede notar que tengo citas primarias. ¿Por qué? Porque esta parte, que es a lo mejor muy pequeña, yo la leí directamente en Meyers y la leí en Rocha Sánchez. ¿De acuerdo? Aquí hay otra cuestión importante y es otro estilo que yo puedo utilizar para hacer citas. Tengo la idea, abro mi paréntesis y me encontré dos autores con respecto a esto. Puedo entonces haber encontrado dos autores que hablen de lo mismo y esto lo que hace es reafirmar esta idea que yo estoy marcando. Entonces esto también se puede hacer de esta forma. Aquí hay una cuestión importante. Cuando yo voy a poner varios autores que tienen una idea similar o complementaria a lo que yo estoy evidenciando, tengo que ponerlos en orden alfabético, ¿sale? No los puedo poner conforme aparecen quizá en el párrafo, no, lo tengo que poner en orden alfabético, aquí. Entonces la M va antes que la R, entonces primero va Meyers y después va Rocha Sánchez. Aquí, bueno, igual vuelvo a repetir a Rocha Sánchez con otra idea totalmente distinta o complementaria dentro del mismo párrafo, pero que implica que tengo una referencia primaria o directa. Y por acá, en azul, voy a tener referencias secundarias. Esta es otra forma de poner la cita. ¿Sale? Si se acuerdan el anterior, tengo el autor con el año y hasta el final tengo como se citó en. Pues aquí lo puedo hacer diferente. Puedo poner el autor, puedo abrir paréntesis, poner el año y poner como se citó en y donde yo lo haya encontrado. ¿Sale? Esta es una forma distinta de poner las citas, pero también es válida. De igual manera, aquí tengo otros dos autores que yo no leí, pero sí los leí en Rocha Sánchez. Entonces, aquí yo también los puedo poner de esa manera. Parson y Bales, en el 55, como se citó en, y fulanito. ¿De acuerdo? Son formas distintas de marcarlo y que el lector pueda identificar que son citas secundarias o citas primarias. Ok, vamos a revisar un poquito lo que les había comentado de varios autores para una misma idea. Ya lo medio revisamos antes. Aquí, por ejemplo, tengo este primer extracto que habla de género y otras cuestiones. Y bueno, todo este párrafo que habla de género y demás. Bueno, pues esto yo lo encontré en Bury y Meller, pero también lo encontré en Lamas. Entonces a mí me pareció que a lo mejor Lamas dio un complemento a lo que yo leí en Bury, perdón. Entonces voy a poner, abro mi paréntesis, pongo los autores, seguido de un punto y coma, y los otros autores que también están inmersos ahí. Recuerden que tenemos que ponerlos en orden alfabético. Aquí tengo otro ejemplo. Igual, tengo una idea. Tengo dos autores, bueno, dos grupos de autores, aquí están marcados, que van a hablar acerca o están hablando acerca de lo mismo. Entonces, yo aquí tengo que, igual, utilizar mi paréntesis junto con el punto y coma y ponerlos en orden alfabético.
Y si se dan cuenta que hay una pequeña introducción al et al, que más adelante vamos a revisar. Igual aquí tenemos otra particularidad de la idea que yo estoy dando, y están otros dos autores, que es Díaz Guerrero junto con Orozco. Entonces, esta cuestión es importante porque puedo poner una idea, complementarla con lo que dicen otros autores, y puedo encerrarlo todo en un paréntesis, poniendo claro los autores que están hablando de este término o de lo que yo estoy citando, y poniéndolos en orden alfabético. Casi no se utiliza, pero bueno, hay algunas ocasiones ponerlas, porque abrir un paréntesis dentro de un texto es un poco complicado y va a ser demasiado complejo para el lector. Entonces, bueno, en este caso, este ejemplo está sacado de mi tesis de doctorado, y bueno, cuando yo lo escribí, uno de mis sinodales me dijo: este término es interesante, pero no lo defines, entonces hay que definirlo para que pueda entenderse. Entonces me costó un montón pensarle cómo lo iba a poner, porque bueno, o sea, el pie de página era lo ideal para poderlo clarificar, pero en formato APA no se utiliza el pie de página, porque incluso en otros formatos, principalmente en los formatos de ciencias sociales, se utilizan mucho los pies de páginas, ya sea para hacer aclaraciones, para poner conceptos que no se quieren clarificar dentro del texto, o incluso para poner referencias. Ya son diferentes formas de utilizar el pie de página, pero en formato APA no. Entonces dije, bueno, si yo pongo esta definición acá, abro un paréntesis, va a ser un relajo y no se va a entender. Entonces dije, bueno, no queda de otra más que abrir pie de página. ¿Por qué? Porque hay que clarificar este término, que simplemente es para que quede claro, pero no lo puse porque no es para mí importante, pero como está mencionado, hay que clarificarlo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues agrego el pie de página. Les digo, no es algo que se utiliza en formato APA, pero si es necesario se puede poner. Entonces, ¿qué se hace? Pues simplemente tenemos el término, lo vamos a poner con un número, un superíndice, y bueno, lo vamos a clarificar al final con su respectiva referencia. Ahorita que estaba viendo esta parte de cursivas, me acordé de una cuestión importante. Las cursivas como tal no se utilizan igual que las negritas dentro del texto. A veces queremos poner, por ejemplo, economía de la gratitud, como es un término importante, entonces a mí a lo mejor me gustaría ponerlo en negritas. No se utiliza eso en formato APA, ni tampoco se utilizan las cursivas. Pero cuando tenemos algunas palabras en inglés que no hay una traducción en español, o que es mejor dejarlas en inglés, por ejemplo, no sé, el bullying, ¿no? Que es ya, incluso en español ya lo transformamos, entonces ya no es, hasta lo podemos utilizar, ya no decimos es que me hicieron bullying, ya decimos me bullearon, entonces ya está españolizada la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar bullying en mi texto, yo tendré que ponerlo en cursivas, ¿de acuerdo? Porque es un término que quiero resaltar. Sí se puede poner, no puedo poner todo lo que me gustaría en cursivas o en negritas. En negritas definitivamente no, pero en cursivas sí. Incluso algunos símbolos estadísticos también los tenemos que poner en cursivas, que son importantes resaltar. Ese sí se tienen que poner en cursivas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí viene el uso ya del et al, las abreviaturas y algunos términos estadísticos. Voy a utilizar esta diapositiva para hablarles de todo esto. Hace algunos años se empezaba a utilizar el et al
pero no se utilizaba demasiado. Entonces, bueno, el letal es una locución latina que significa y otros. Entonces, bueno, antes se utilizaba fulanito, sutanito, perenganito y otros. O se utilizaba la abreviación y calls. Pero ya bueno, pues cayó mucho en desuso el calls y se empezó a utilizar el letal. Antes también el letal se utilizaba en cursivas, había que poner el letal en cursivas porque es una locución latina. Últimamente ya no se utilizan las cursivas, simplemente se ponen tal cual están. Entonces, bueno, vamos a clarificar algunas cuestiones de este estilo. ¿Cuándo vamos a utilizar el letal? No lo podemos utilizar de primera mano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos dos párrafos distintos, en diferentes páginas, por ejemplo. La primera vez que yo cite a este autor, por ejemplo, aquí tengo a Espósito, Moya y Glick, aquí viene la primera vez que yo los estoy citando. En la segunda vez que yo los cite y las veces posteriores que yo los cite, como ya tengo citados a todos los autores, a partir de la segunda vez ya puedo utilizar el letal, ¿de acuerdo? Entonces, en esta segunda vez tengo a Espósito et al. ¿Y qué significa el et al? Pues que es Moya y Glick y el año, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con esto porque si ya después si estamos moviendo párrafos, eliminamos cosas, entonces hay que hacer una revisión de todo esto. Por eso yo les recomiendo que eso lo hagan hasta el final. Cuando ya esté aprobado todo su texto, ya se ponen a quitar y solamente ponerle el letal. Pero si no, no hagan ese ejercicio porque si no va a ser un relajo y les puede dejar un letal al principio y al final un expósito completo. Entonces, espérense hasta que ya esté aprobado su texto, que ya saben que ya no van a mover nada, para poder quitar a los otros autores y dejar el letal. ¿De acuerdo? Entonces, etal significa y otros o colaboradores y se utiliza a partir de la segunda vez que voy a marcar o voy a usar ese autor en particular o esos autores en particular. Ahora, cuando yo voy a utilizar siglas, esto ya lo había mencionado en el video anterior, tengo que clarificar principalmente cuando están en inglés. Por ejemplo, este es un instrumento, es un inventario. Entonces el inventario se llama ASCII, pero el ASCII está por las siglas en inglés. En español sería ELISA, ¿sale? Porque es el inventario de sexismo ambivalente. Entonces aquí en español sería ISA, pero en inglés se llama ASCII. Incluso hay unas publicaciones que utilizan este instrumento y lo utilizan como ASCII, a pesar de que están en español, porque bueno, ya es conocido internacionalmente como ASCII. Entonces, cuando yo tengo estas siglas, yo tengo que abrir un paréntesis y poner por sus siglas en inglés, en español, en portugués o el idioma donde yo esté o tomándolo y poner qué es lo que significa, ¿de acuerdo? Aquí no necesariamente lo tengo que poner en cursivas, lo podría poner y no pasaría nada, pero si lo pongo una vez lo tengo que poner siempre. Entonces, mejor no lo ponemos, pero sí la primera vez vamos a clarificar qué significa. A partir de la siguiente aparición del ASCII, ya lo puedo dejar así porque el lector tendría que recordar que ASCII significa el inventario de sexismo ambivalente, ¿de acuerdo? Ahora, hay otras cuestiones que tenemos que tener claro en cuanto a formato. Aquí, por ejemplo, tengo una confiabilidad alfa de Cronbach y este alfa de Cronbach, bueno, pues es un término estadístico que yo voy a utilizar y lo tengo que poner en cursivas, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar rapidito de tablas, que bueno, esto ya lo hablaré cuando se presenten los resultados, el apartado de resultados, pero aquí bueno, voy a hacerles simplemente unas clarificaciones. La presentación de tablas es muy particular en formato APA. Si ustedes se dan cuenta, esta es una tabla, ¿de acuerdo? Esta es la forma en cómo se presenta. No se ponen todas las marcas que se deberían de poner porque bueno, visualmente no se ve tan agradable, entonces hay que ponerlo que sea
que se vea bien y que sea claro. Entonces, ¿cómo poder saber cómo poner las rayitas y demás? Entonces, es bastante simple. Ponemos la raya superior, la inferior, y donde tenemos una variable que necesitamos resaltar, ahí ponemos otra. No se pone, todas las que se van a poner son horizontales, no se van a poner ninguna vertical, a menos que haya que clarificar porque se confunde. Es como se pondría una, dos máximo. Pero si no, aquí tenemos estos ejemplos de cómo lo vamos a presentar. Otra cuestión importante es marcar, por ejemplo, en cursivas, algunos términos estadísticos. Por ejemplo, tenemos la F de Fisher, la vamos a poner en cursivas. El valor P también lo vamos a poner en cursivas. Aquí está marcado y aquí también lo tenemos marcado, va a estar en cursivas. Y bueno, en un texto tenemos que también hacer el llamado a tabla. Entonces, cuando tengamos el reporte y lo que nosotros hayamos interpretado, tenemos que abrir un paréntesis, tenemos que poner ver tabla. Tabla tiene que ir con mayúscula, porque en este caso será como un nombre propio, y poner el número de tabla que se tiene que ver, al que se tiene que acudir. Cuando vamos a presentar la tabla, entonces vamos a poner tabla número X, la que sea, en negrita, y poner qué cosa vamos a encontrar en esta tabla, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, por ejemplo, está un asterisco, y este asterisco hace una anotación específicamente en cuanto a qué cosa es, ¿sale? Porque, bueno, pues dice medias, desviación estándar de beneficios, pero como de qué, ¿no? O sea, si yo les pongo simplemente esto, no sabremos de qué cosa es. Pero bueno, aquí ya está clarificado que es un factor de un cuestionario en particular. Entonces hay que poner las notas y en estas notas tendremos que poner algo en particular de la tabla o incluso de donde la obtuvimos. ¿Sale? Podríamos poner, por ejemplo, que, bueno, pues, no sé, no necesariamente números. A lo mejor yo hice un análisis en cuanto a diferentes teorías y estoy poniendo una tabla. Y esta tabla yo la construí, no me la encontré en ningún texto. Entonces yo tendría que poner aquí, por ejemplo, una nota y poner construcción propia obtenida de y poner todas las referencias donde yo obtuve la tabla. ¿De acuerdo? Técnicos que se van. Tenemos entonces el título, tenemos nuestra tabla y tenemos algunas notas que están referenciadas o dadas con respecto a lo que nosotros tenemos aquí adentro. Por ejemplo, aquí tenemos con un asterisco, que bueno, donde tenemos un asterisco, veamos, aquí tenemos un asterisco, entonces por ejemplo, este valor tiene un valor P de 0.00001 y vamos a tener algunos valores con 2 puntos que es de menores a 0.05. Entonces aquí están como las clarificaciones de lo que significan los asteriscos. Y aquí de igual manera lo que yo les decía, la presentación básica, tenemos nuestra tabla y bueno, tenemos la línea superior, la línea inferior y bueno, de igual manera las horizontales que nos van a permitir discriminar las variables y alguna otra para hacer esta clarificación. Si se dan cuenta, en esta parte del medio ya no hay más líneas, no hay separación porque bueno, tenemos que tener espacios claros para poder definir todo esto y bueno, que la tabla se vea estética también, se vea estética y clara sobre todo. Ahora, hay otra cuestión también importante que tiene que ver con las citas textuales. Como les había comentado, es mejor hacer un parafraseo, pero podemos encontrar algunas definiciones que no queremos mover, que queremos que queden tal cual y que, bueno, no se pueden parafrasear o no tiene caso parafrasearlas. Si es a lo mejor un autor muy reconocido el que está marcando esa definición y yo no quiero cambiarla o yo no quiero modificarla. Entonces, bueno, voy a tener mi párrafo introductorio. Les voy a dar diferentes formas en cómo se puede poner una cita textual. En este caso, bueno, tengo mi párrafo introductorio.
voy a dejar un espacio y voy a tener mi cita textual. Esta es una forma de presentarla que sería un poco más chica el tamaño de la letra en comparación con este. Si por ejemplo este es Arial 12, bueno, este sería Arial 11 o Arial hasta 10. Tampoco va a ser una letra súper pequeña, pero sí va a ser un poco más pequeña y va a tener, va a estar mucho más, va a tener unos márgenes más amplios en comparación con el párrafo anterior para que se note que efectivamente es una cita textual. Otra cuestión importante es que una cita textual siempre va a ir entre comillas. ¿Sale? Vamos a tener comillas de apertura y comillas de cierre. Y otra situación importante, voy a abrir un paréntesis donde voy a poner el autor o los autores, seguidos del año y seguidos de la página donde yo obtuve esta referencia. Aquí volvemos con el uso del punto. Por favor, no pongan el punto aquí antes de cerrar las comillas, ni lo pongan aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que cerrar nuestro párrafo y ponerlo al final, ¿de acuerdo? De esta misma cita, ponerla. ¿De qué forma la podemos poner? Tenemos nuestro párrafo, hablamos acerca de que vamos a poner la definición y podemos abrir nuestro paréntesis, poner el autor con todos los elementos y seguido de mi cita textual, ¿de acuerdo? Otra forma de hacer la citación, tengo un solo párrafo y bueno, yo lo que quiero hacer es que sea continuo, entonces hablo del autor junto con la página y demás, abro mis comillas, las cierro y cierro mi párrafo, ¿de acuerdo? Otra forma más de hacer una cita textual, exactamente lo mismo, hablo primero del autor junto con el año y al final voy a poner la página. Son estilos simplemente. Se puede hacer cualquiera de los 4 que yo les mostré. Los 4 son válidos, pero hay que tomar en cuenta que no debemos errar en no poner la página. Por ejemplo, la página es sumamente necesaria. Otra cuestión importante es que tampoco podemos invadir nuestro marco teórico o nuestro trabajo de pura cita textual, ¿sale? Y tampoco podemos tener una cita textual de 3 páginas, por ejemplo. O sea, lo mucho podemos tener 8 líneas de lo que el autor esté marcando y vamos a ponerlo de esa manera. O sea, no podemos poner definiciones o situaciones que marque el autor muy extensas, tienen que ser muy concretas, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener el ejercicio del parafraseo, no podemos invadir, porque si no entonces se trata como de un marco teórico, un trabajo de puras referencias que cualquiera pudo haber leído, o mejor regálame el libro y la leo directamente del libro. Entonces sí tenemos que tener este cuidado en cuanto a cómo lo manejamos, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar este video, muchas personas preguntarán, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber cuántas referencias voy a tener? Ok, entonces hace como una pregunta de, bueno, ¿cuántas referencias más o menos necesito tener? Eso va a ser un poquito complicado, porque si a mí me lo preguntan, yo te diría, pues las necesarias. Indudablemente para construir un marco teórico de licenciatura, pues 20 serían poquitas, ¿sale? Entonces, yo creo que entre unas 30, 35, 40 referencias podría ser algo bueno, considerando que, bueno, pues hay muchas revistas, hay libros, hay otras formas de citación, o sea, digo, si estuviéramos en un tiempo donde no pudiéramos acceder a la web, pues a lo mejor sí tendríamos que irnos todo un día a una biblioteca y a lo mejor no tendríamos
tanta posibilidad porque a lo mejor necesitamos documento especializado que no tenemos a la mano. Pero ahorita ya tenemos muchas formas de buscar información y bueno, 30, 40 referencias no tendrían que ser problema. Obviamente si ya tenemos un trabajo de maestría, un trabajo de doctorado, pues la cuota va a subir, ¿de acuerdo? Entonces eso también es importante contemplarlo y bueno, tampoco vamos a cubrir esa cuota con referencias que a lo mejor no tengan nada que ver con el tema que estamos desarrollando. Simple y sencillamente, bueno, las referencias las va a ir marcando el desarrollo de nuestro trabajo, dependiendo también lo que estemos haciendo. Una cuestión, por ejemplo, con el marco teórico es que el marco teórico por lo regular no se acaba hasta por unos 2 meses antes de cerrar la tesis, porque bueno, pues en el camino podemos ir encontrando cosas que van actualizando lo que estamos llevando a cabo y bueno, pues tenemos que esperarlo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi doctorado, justamente cuando yo le entregué a mis sinodales mi trabajo, uno de ellos me recomendó un libro que jamás encontré. Entonces me lo recomendó, me dijo el libro se llama tal, búscalo. Lo encontré, lo compré, lo leí y dije, ay, esto está buenísimo para agregárselo a tal capítulo. Y todavía se lo agregué. Entonces, por eso no podemos decir que esté acabado. Cuando hacemos un protocolo, pues un protocolo va a estar mucho más corto. Y bueno, no quiere decir que lo que esté de intento en antecedentes, que es un intento de marco teórico, ya va a ser lo único que va a estar en el marco teórico. Vamos a continuar todavía encontrando información. Entonces, bueno, si va a haber un momento donde tenemos que decir, este va a ser mi corte, porque si no, pues vamos a seguir encontrando y encontrando y va a ser cuestión de nunca cerrar. Bueno, espero que les haya facilitado esta forma de entender el formato APA. Como les decía, no es complicado, simplemente hay que entenderlo, hay que practicarlo para poder entenderlo y tenerlo claro. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir, en hacer comentarios, compartirlo y bueno, también darle a me gusta, suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo videos con respecto a pero este era necesario que se publicara en el sentido de que bueno, vamos avanzando, pero el formato APA es una pesadilla para muchas personas. No tendría que ser así, pero bueno, resulta. Entonces, vamos a tratar de que la pesadilla se convierta en un mal sueño quizá, y ya después se convierta en un sueño que nos permita dormir tranquilos, porque yo sé que hay personas que hasta sueñan con el formato APA. Entonces, bueno, cualquier otra situación, coméntenla si tienen más dudas y bueno, quizás hasta podremos hacer un tercer video de formato APA ya con las dudas mucho más concretas. Nos vemos.